Maestros, buenas tardes. Miren, este es el video 487 y va dedicado para el Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, pues ahora del 21 al 26 de agosto. Del 21 al 25 de agosto. Es la semana, antes de entrar a clases el 28 de agosto. Déjenme decirles que hay dos insumos. Están las orientaciones solamente para primaria, porque en preescolar, pues no hay libro de texto. Parece que no hay libro de texto. Marx Arriaga, el 10 de junio en Puebla, dijo que este ciclo escolar iba a salir una convocatoria para las maestras o maestros de preescolar para hacer una consulta a nivel nacional en los 32 estados. De preescolar, yo creo que no va a haber libros que analizar en este consejo, en esta fase intensiva. Y de secundaria, bueno, el gobernador de Coahuila hace 2 días comentó que le había informado que los libros de secundaria salían hasta el mes de octubre. Marx Arriaga dijo que hasta septiembre ya ha iniciado el ciclo escolar, entonces, pues mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes, así dice un dicho popular. Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes. Entonces, nada más mandaron las orientaciones para primaria, es lo que hay. No sé si después lleguen las otras orientaciones para iniciar preescolar, telesecundaria, CAM, secundarias generales, secundarias técnicas, no sé qué vaya a pasar. Hay mucha desinformación, pero yo sí les quiero compartir de los dos insumos. Del primero, sí les voy a compartir, pues el primero que es la nueva escuela mexicana y los libros de texto gratuitos. Este documento es el segundo insumo después de las orientaciones para las 5 sesiones de la fase intensiva de actualización docente para las maestras y los maestros. Porque eso lo voy a compartir, pero no lo vamos a ver todo. Este es un documento de 22 páginas, sí, porque es un documento en PDF. Es un documento en PDF. Solamente les quiero compartir que hablando de los libros de texto, hablando de los escenarios aula, escolar y comunidad, hay proyectos. Bueno, hay un proyecto que ha causado pues controversia, aquel que habla de las diferentes familias que existen, de las diferentes familias que existen. Entonces hubo una reunión en Zoom con el doctor Jesús Velázquez, invitó para hablar sobre los libros de texto, y hubo compañeros maestros especialistas en lo del género, por así decirlo, y hubo alguien que le dijo, esa reunión estaba programada para 2 horas, pero hubo alguien que le dijo que ese alguien era especialista en lo de igualdad de género, en lo de la teoría de género, y que no era lo mismo la teoría de género que la igualdad de género. Y le decía que no estaba comprobado científicamente todo lo que se está hablando de la igualdad. ¿Y qué creen? Aparte, las personas que están protestando esto de las diferentes familias y esto de la ideología de género en los libros de texto, pues de la nueva escuela mexicana, pues aquí dice el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Miren, dice, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. ¿Qué entienden por eso? Pero aparte, lo más importante dice que se basará en los resultados del progreso científico. Se basará en los resultados del progreso científico, y es algo que muchas organizaciones y muchas personas están reclamando. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, contra las servidumbres y los fanatismos y los prejuicios. Y aquí donde dice fanatismos, pues ¿qué tiene que ver? No me quiero meter en problemas, pero ¿qué tienen que ver temas pues que no van en los libros de texto para los alumnos de las escuelas? Entonces aquí es donde dice que se basará en los resultados del progreso científico. Aquí es donde están diciendo de que todo esto de la ideología de género no está comprobado científicamente, no está comprobado científicamente. Entonces
hay pues discusiones y contradiscusiones. Entonces, yo nada más les quiero comentar esto, que se debe de basar en los resultados del progreso científico, y esto de los resultados del progreso científico, maestros, aquí va todo lo relacionado a la inteligencia artificial, a las herramientas digitales. No podemos quedarnos atrás, no podemos quedarnos atrás en este punto que es el uso, el conocimiento, uso y manejo de las herramientas digitales. Y hablando de herramientas digitales, en los libros de texto vienen códigos QR que no te llevan a ningún lado, que no te llevan a ningún lado. Y hablando de códigos QR, bueno, hay comunidades rurales o urbanas, o escuelas rurales o urbanas, donde no todos los alumnos traen un smartphone, un teléfono celular, un teléfono inteligente para acceder a esos códigos QR. Es lo que mucha gente está reclamando. Miren, déjenme decirles que, bueno, ahí voy a dejar yo este documento porque les quiero compartir ya las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua. Este video, así lo voy a llamar: orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, explicado paso a paso. Así le voy a poner, explicado paso a paso, pero no me voy a meter paso a paso. Les voy a comentar lo que ya tengo subrayado del documento. Porque me he dado cuenta que cuando les ponen guía para elaborar el programa analítico explicada paso a paso, la gente se gancha y la gente se gancha. Webinar en Zoom para explicar cómo se elabora el proyecto didáctico explicado paso a paso, la gente se gancha y se mete. Yo a Dios sí le voy a poner, pero les voy a compartir generalidades. Educación primaria, ya les dije, no hay para preescolar hasta ahorita y no hay para secundaria. Entonces, en la semana del 21 al 25 de agosto de 2023, ciclo escolar 2023-2024, bueno, viene la presentación, maestros, viene la presentación de estas orientaciones. Pues nos dice que el ciclo escolar 2023-2024 será el escenario para que ustedes den sentido y alcance a partir de sus saberes y experiencias a la transformación de la realidad desde los procesos educativos en escuelas con arraigo y reconocimiento comunitarios. Aquí donde dice para que dé sentido y alcance a partir de sus saberes y experiencias. Bueno, esto de a partir de sus saberes también se está refiriendo a aquello, a todo que revisamos, sobre todo en los consejos técnicos de la fase intensiva de agosto de 2022, pero sobre todo de enero de 2023 a la fecha, que es cuando nos fuimos apropiando del programa sintético, de los programas analíticos en cada una de las sesiones de consejo técnico. Aquí, a partir de sus saberes y experiencias, bueno, vamos a ver qué saberes y qué experiencias nos quedaron, pues en todo este ciclo escolar que terminó, sobre la nueva escuela mexicana y sobre el plan de estudios 2022. No lo voy a leer todo, esto es por rollo, me voy a ir directo a que el eje temático de esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes es el conocimiento, maestros. Ese va a ser el punto en esta semana de actualización, en esta semana intensiva. El conocimiento de los nuevos libros de texto gratuitos y su uso como materiales educativos que expresan los principios de la nueva escuela mexicana. Sobre el conocimiento de los libros de texto gratuitos, ya lo había anunciado la secretaria de Educación en el video para las orientaciones de julio, que en agosto, en la fase intensiva de agosto, se iban a analizar los libros de texto. Entonces, aquí viene algo sobre los libros de texto, de acuerdo a los principios de la nueva escuela mexicana. Se los voy a dejar para que los lean ustedes. No los voy a leer, me voy a ir directamente a que los libros de texto reflejan, además, el anhelo de cambio hacia una sociedad justa, humanista, inclusiva y democrática. Esto de una sociedad justa, humanista, inclusiva y democrática es lo que la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, pues repite y repite y repite y repite cada vez que pues tiene la oportunidad. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al ciclo escolar 2023-2024. Maestros, la agenda de trabajo. En esta agenda de trabajo nos pide o nos sugiere que se destine el 80%
a los propósitos de las sesiones y el 20% a las actividades para organizar el ciclo escolar, pues en la escuela. Entonces, el 80% del tiempo a los propósitos de las sesiones y el 20% a las actividades propias de organización de la escuela. Nos dice que es pertinente reconsiderar que los días 24 y 25 de agosto, que son jueves y viernes, se realizarán las sesiones del Comité Participativo de Salud Escolar y las jornadas de limpieza en las escuelas. Esto ya está programado en todas las escuelas, me imagino yo, en Nuevo León ya, no sé los demás estados. Ahora sí, nos vamos a ir a las 5 sesiones. La sesión del 21, aquí dice analizar los elementos que integran los libros de texto gratuitos y distinguir sus características y organización. Va a ser una buena jornada de trabajo, pues analizar los libros o los elementos que integran los libros de texto gratuito y sus características y organización. Maestros, esto de analizar los elementos que integran los libros de texto gratuito, yo no sé si los van a dar en físico, yo creo que no. A todos los van a dar, yo creo que en digital. Compartieron un link de la Dirección General, creo que de materiales, algo así, educativos, en donde usted los puede revisar, pero no los puede bajar, nada más los puede leer y darle vueltas a las páginas ahí, pero no los puede bajar. Yo no sé si todos los vayan a tener en digital o a todos nos van a dar en físico. Sesión 2, el martes 22. Analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto de los escenarios aula escolar y comunitario. Ya hay un conteo de cuántos proyectos hay, al menos de primero a sexto grado de primaria, cuántos proyectos hay en cada uno de los campos formativos. Por ejemplo, en saberes y pensamiento científico hay 4 proyectos para todo el ciclo escolar de saberes, en primero, tercero, cuarto, quinto y sexto. Solamente en segundo grado hay 3 proyectos para todo un ciclo escolar, de saberes y pensamiento científico en el aula, 3 en la escuela y 3 en la comunidad. Sesión 3, 23 de agosto, esbozar algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y el diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa para el ciclo escolar 2023-2024. Maestros, yo les compartí hace unos 2 o 3 días un documento, unas imágenes donde viene un cuadro comparativo de cuáles son, al menos en matemáticas, hablando de saberes y pensamiento científico, cuáles son los contenidos de matemáticas de la fase 3, de la fase 4 y de la fase 5, y luego una columna por ahí también enfrente para que ustedes le registren los proyectos de aula, de escuela o de comunidad para cada uno, o que se relacionan para cada uno de los contenidos. Busquen en mi muro, ahí están esos documentos, son unas imágenes, y eso les va a facilitar el trabajo. Aprovecho para darles las gracias a los más de 12,000 maestros que tomaron ese documento, que le dieron like, que lo compartieron o que lo bajaron. En la sesión 4, maestros, dice avanzar en la planeación didáctica. Maestros, ya empieza el dolor de cabeza. Avanzar en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar e incorporar las acciones de evaluación formativa. Aquí donde dice la planeación didáctica del primer mes, maestro, puede ser una planeación didáctica para una quincena, o para todo el mes, o para una semana. O sea, esto es muy flexible, no tiene que ser una planeación didáctica así para todo un mes. Puede ser que hagan 1 o 2 o 3 planeaciones didácticas, a como lo vayan organizando. Acuérdense que hay una autonomía profesional y hay una autonomía curricular. Entonces aquí como que nos quieren llevar a la idea de que tenemos que hacer las planeaciones por mes, y es mucho escribir, maestro. Por eso les digo que se viene la recarga administrativa. Y en la fase 5, de la sesión 5, que es el viernes 25, dice construir colectivamente una postura
crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional. Bueno, aquí hay que construir en todo el colectivo, ahí en el Consejo Técnico, una postura crítica del proceso de transformación educativa. ¿Cómo vamos? ¿Qué dice la nueva escuela mexicana? ¿Qué dice el plan de estudios, el plan de estudios 2022? ¿Qué dicen sobre las 4 metodologías críticas? ¿Qué es lo que están imponiendo aquí? ¿Qué dicen sobre los proyectos didácticos? Esas son, maestros, de manera general, la agenda del trabajo para toda la semana. Me voy a ir al propósito general del taller intensivo. Bueno, dice identificar el vínculo entre los libros de texto gratuitos, el plan de estudios 2022, los programas sintéticos, los programas analíticos, y bueno, para reconocer su función y características para explorar sus usos. Miren, yo ayer publiqué, creo que ayer publiqué o ahora en la mañana, antes de recibir el documento, yo creo que publiqué una imagen, un tipo de meme ahí en mi muro y el maestro iberoamericano, y en Twitter decía, y tú, maestro, ya sabes cómo vincular los libros de texto a las planeaciones didácticas basados en las 4 metodologías críticas y en el programa analítico. Bueno, yo así hice la pregunta en ese meme. Y miren, es lo que nos están pidiendo como propósito general, pues, en este taller intensivo. Entonces ¿cuál es el vínculo entre los libros de texto gratuitos, el plan de estudio 2022, los programas sintéticos y los programas analíticos? Bueno, y luego la planeación didáctica, y aquí les faltó la planeación didáctica. Vienen los propósitos específicos, dice analizar los elementos que integran los libros de texto gratuitos. Hay que revisar los libros, maestros, cómo están estructurados. Hay que analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto en los escenarios, aulas escolares y comunitarios. Hay que esbozar alguna posibilidad de uso de los libros de texto gratuitos, avanzar en la planeación didáctica del primer mes, construir una postura crítica. Cada uno de estos propósitos, pues específicos, cada uno de estos propósitos específicos, maestros, es la agenda que nos estaban proponiendo, porque en la agenda, aparte de dedicarle el 80% a los propósitos de las 5 sesiones, también hay que dedicarle el 20% a las actividades propias de organización de la escuela. Entonces, a esto que le leí yo de la agenda son los propósitos específicos, pues, de los talleres. Miren, ya viene la sesión 1, pues viene el propósito 1, ya lo leímos el propósito 1, leímos los 5 propósitos, cada propósito es el de las sesiones. Ya leímos el propósito 1, que es analizar los elementos que integran los libros de texto gratuito. Si esto quiere abordar la sesión de la siguiente manera, examinen los libros de texto gratuitos de manera libre y detalladamente, Se van a dar cuenta que entonces cada proyecto de los libros, cada proyecto de los libros de los 3 escenarios, aula, escolar o comunitario, en cada proyecto viene a qué campo formativo o con qué campo formativo se relaciona, pero también viene, y aquí no vienen los logos, con qué ejes articuladores se relacionan. Aquí les faltó los iconos o los símbolos de los 7 ejes articuladores. Bueno, aquí donde dice lenguajes, pues miren, aquí están lenguajes y aquí están esas figuritas verdes, que son los que hemos visto en algunas imágenes o infografías que representan cuando una persona está hablando. Son 4. En saberes y pensamiento científico, pues vienen la S, miren, viene la S de saberes, viene la S de saberes y vienen 4 puntos. Pues cada punto, creo yo, entender que uno es de matemáticas, otro de biología, otro de física y otro de química. Y en del humano y lo comunitario viene esto que se asemeja como una H, esto se asemeja como una H y viene esto como una Q, del humano y lo comunitario. Y luego en ética, naturaleza y sociedades, el símbolo o el icono de ese campo formativo, miren, aquí está una E y luego aquí está otra E invertida. Aquí está una E y aquí está otra E invertida. Entonces aquí está. Lenguajes, vienen los 4, o no sé cómo le llaman en los libros que hemos visto, donde aparecen como los globos de diálogo.
pero son como de lengua, de lenguaje. Y luego saberes y pensamiento científico, pues aquí está la S de saberes y trae por los 4 puntos, cada uno debe de ser, cada uno vienen de diferente color, uno es de matemáticas, otro de biología, otro de física y otro de química. Del humano y lo comunitario viene la H y luego viene la Q, una Q y otra Q invertida. Genética, naturaleza y sociedades viene la E, viene la E. Entonces, maestros, es fácil, eh, es fácil, déjenme, por aquí tengo yo, es fácil identificar los símbolos de cada campo formativo, porque yo estos símbolos los manejamos, donde soy director, estos símbolos los manejamos en el Consejo Técnico del 26 de abril, del 2023. Aquí está el de lenguajes, aquí está el de ética, naturaleza y sociedades, porque se mira la E y la E invertida. Y aquí está el de saberes y pensamiento científico, aquí está la S, aquí está la S, aquí está la S que les digo yo, que se forma, aquí está la S, y aquí está la H, lo azul es la H, y luego la Q, del humano y lo comunitario, saberes y pensamiento científico, y lenguajes y ética, naturaleza y sociedades. Estos símbolos o íconos de cada uno de los campos formativos, pues los trabajamos en la UDEI, donde soy director en Monterrey, Nuevo León. Miren, también les digo que esto fue lo que les faltó ahí. Esto es lo que les faltó ahí en esta guía. Los íconos o símbolos de los ejes articuladores. Los íconos o símbolos de los ejes articuladores. Ustedes lo van a ver, pues, ahí bueno, la verdad, déjenme checar si vienen o no vienen, ¿verdad? Déjenme checar si vienen o no vienen, porque sí los van a ocupar los símbolos de los 7 ejes articuladores. Le seguimos, maestro, nos dice, exploren los distintos libros de proyectos e identifiquen lo siguiente, características generales de los libros de proyectos. Aquí se refiere a aula, escuela y comunidad. El índice, iconos, secciones, aquí donde dice iconos, ahí es donde van a identificar los iconos de los campos formativos y los iconos de los ejes articuladores. Secciones, fases o momentos de los proyectos, escenarios, entre otros. Organización, ¿cómo están organizados los proyectos en los tres escenarios? Aula, escolar o comunitario, la relación entre los campos formativos y ejes articuladores con la estructura metodológica de los proyectos. Otros elementos que identifiquen en estos materiales educativos. Hay que revisar los textos, maestros, paso a paso, despacio, despacio y despacio para poder usted entender bien. El propósito de la sesión 2 es, ya lo habíamos visto, analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto de los escenarios aula, escolares y comunitarios. Y aquí se sugiere abordar la sesión, dicen, continúen con el reconocimiento de los libros de texto gratuito. Hay que continuar en la segunda sesión. Revisen cómo están presentes las metodologías, o sea, cómo están presentes ahí las metodologías, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en la integración con el enfoque STEAM, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje servicio, y cuál es la estructura didáctica, de los proyectos. Entonces, hay que revisar cómo están presentes estas 4 metodologías en cada uno de los proyectos de aula, escolares y comunitarios. Y aquí dice, identifiquen cómo se expresa la evaluación formativa en los libros y de los proyectos en los 3 escenarios. A ver, ¿qué dicen de la evaluación formativa en cada uno de los proyectos? Les dice, preparen una exposición apoyándose con algún material donde recuperen de los libros de texto gratuito los elementos de la estructura didáctica y la evaluación formativa. Hay que hacer una exposición, maestros, este es un producto, hay que hacer una exposición sobre los elementos de los libros de texto gratuito, su estructura didáctica y la evaluación formativa. En la sesión 2 hay un producto, en la sesión 1,
No vi yo ningún producto, no vi yo ningún producto. Ah, sí, dice, compartan por grado las características de los libros de texto gratuito. Este es un producto. Compartan por grado las características de los libros de texto gratuito. Pueden utilizar la estrategia que consideren pertinente para socializarlo con el colectivo, como algunos organizadores gráficos, periódico mural, audios, escenificaciones, entre otros. Sí, aquí hay un quería yo subrayarlo por aquí, pero no sé cómo subrayarlo estando compartiendo la pantalla. Se me hace que no voy a poder subrayarlo estando compartiendo la pantalla. Pero bueno, ok, ya está entonces la sección 2. Vámonos a la sección 3. El propósito es esbozar algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito que contribuyen al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y a la evaluación formativa. A ver, ¿cuáles son las posibilidades de que se puedan usar los proyectos de los libros de texto gratuito en los tres escenarios, aula, escolar y comunitario, que puedan contribuir a enriquecer el programa analítico, a elaborar la planeación didáctica y a trabajar con la evaluación formativa? ¿Qué se sugiere para esta tercera sesión? Se sugiere, pues, tener a la mano el programa analítico que se avanzó en el mes de julio, el programa analítico de la escuela, y hay que avanzar en una planeación didáctica, maestro. Hay que avanzar en una planeación didáctica. Para esta tercera sesión necesitamos el programa analítico que lo construimos del 20 al 26 de julio, y bueno, y avanzarle también en el diseño de una planeación didáctica. Ya saben que la planeación didáctica la están pidiendo para un mes, o sea, pues para todo septiembre. Dice, el programa analítico debe contar por lo menos con los siguientes elementos, y aquí viene los elementos con los que tiene que contar el programa analítico. Miren, aquí le agregaron, yo estaba viendo que aquí le agregaron. No, está bien. Tiene que contar con el diagnóstico de su grupo, incorporación de problemáticas, temas y asuntos. Debe contener uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. La distribución de los contenidos tiene que ser a lo largo de todo el ciclo escolar. O sea, maestro, su programa analítico debe tener los contenidos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Ese es su programa analítico. Hasta allá lo va a llevar. Y luego las orientaciones didácticas generales y las sugerencias de evaluación formativa. Creo que aquí nada más le agregaron formativo, porque antes decía sugerencias de evaluación, pero no decía, creo que no decía formativo. Maestro, nos vamos ya. Dice, realicen los ajustes necesarios. A aquel esbozo de planeación didáctica que nos pidieron en julio, bueno, hay que hacer los ajustes necesarios. A aquel programa analítico que avanzamos, hay que hacer los ajustes necesarios. Y aquí nos dice, de la planeación didáctica que elaboraron en julio, retomen uno o varios contenidos y sus PDA del grado en el que van a trabajar, ya deben de tener para la semana intensiva de formación continua del 21 al 25 de agosto. Los maestros ya deben de tener sus grados en sus grupos asignados. ¿Y por qué? Porque aquí nos están pidiendo que la planeación didáctica que elaboraron en el taller intensivo de fin de ciclo escolar, retomen uno o varios contenidos de sus PDA, proceso de desarrollo del aprendizaje, en el que van a trabajar, identifiquen el campo formativo al que pertenecen y revisen los proyectos que se proponen para ese campo. Revisen los proyectos que se proponen para este campo. Si es de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado, vienen los proyectos en el índice de proyectos de aula escolar o comunitarios, vienen los proyectos organizados ya por campo formativo. Seleccionen aquel o aquellos proyectos que son pertinentes para trabajar ese o esos contenidos y sus PDA. Maestros, está interesante el documento, pero si realizaron los productos, pues yo creo que se les va a facilitar mucho, los documentos que al menos un servidor les ha estado compartiendo, pues para apoyarlos en este camino sobre la apropiación
sobre la apropiación de los libros sobre la apropiación de la nueva escuela mexicana, del plan de estudios 2022, de los programas sintéticos y analíticos y sobre la planeación didáctica. Miren, este es el cuadro, este es el cuadro que yo les digo que compartí. Es un cuadro comparativo sobre los contenidos de matemáticas. Viene en fase 3, fase 4 y fase 5. Y hasta ahorita lleva 6,030 maestros. 6,030 maestros han tomado este documento. Pero quiero decirles también que les compartí uno parecido a este, donde viene para registrar los proyectos de aula escolar o comunitario, para los proyectos de aula escolar o comunitario, que es este. Miren, déjenme ver, aquí está. Miren, es este, aquí está la fase 3. Aquí está la fase 3 y enfrente al contenido este de matemáticas, porque son contenidos de matemáticas de la fase 3, 4 y 5. En el contenido este, estudio de los números, aquí le vas a poner qué proyectos de aula, escuela o comunidad se relacionan con ese contenido. ¿Qué proyectos de aula, escuela o comunidad se relacionan con ese contenido de la fase 4? Es el mismo. ¿Qué proyectos de aula, escuela o comunidad se relacionan con ese contenido de la fase 5? Y es el mismo. Estudio de los números, estudio de los números, estudio de los números. Vienen en este formato los contenidos de matemáticas, pues de las tres fases, y viene la columna a un lado para que ustedes registren, los proyectos de aula, de escuela o de comunidad que se relacionan con estos contenidos de matemáticas. Ustedes pueden hacer una gráfica de los contenidos de ciencias naturales, hablando de saberes y pensamiento científico. Pueden hacer una gráfica de los contenidos de español, de su grado, de su fase. Pueden hacer una gráfica de los contenidos de artes, Pueden hacer una gráfica de los contenidos de inglés, que son de secundaria, o de lengua indígena. ¿Y qué proyectos de aula, escuela o comunidad se relacionan con esos contenidos? Hay que hacer trabajo, maestros. Hay que hacer trabajo. Si son de secundaria, bueno, hay que hacer la gráfica de qué. Bueno, no hay libros de texto. No hay libros de texto hasta ahorita. No hay libros de texto hasta ahorita en secundaria. Probablemente, les comentaba al principio, probablemente para finales de septiembre o octubre vayan a llegar. Maestros, entonces aquí nos dice, está bien claro, esta vinculación permitirá avanzar en su planeación didáctica. Preparen una presentación de este análisis que incluya otro producto. Preparen una presentación de análisis que incluya cómo los ejes articuladores se expresan en la narrativa de los proyectos seleccionados, cómo se vinculan o los contenidos y sus PDA con los proyectos seleccionados, y la metodología que se propone en los proyectos seleccionados y la evaluación formativa que se puede derivar de esto. Bueno, hay que revisar los métodos. Yo creo que ya me voy a ir directamente ya. Aquí dice, recuperen elementos que consideren aportan al desarrollo de su planeación didáctica, porque nos pide que revisemos un libro sin recetas para las maestras y los maestros de la fase 3, o sea, para primero y segundo grado. Y hay que recuperar elementos que consideren aportan al desarrollo de su planeación didáctica. Elaboren una propuesta de planeación didáctica mensual, o reformulen la que realizaron en julio. Entonces, este va a ser el producto, maestros, de la tercera sesión. Entonces, hay que trabajar, maestros, hay que hacer una propuesta de planeación didáctica mensual, o hay que reformular la que hicimos en julio, pues para empezar el siguiente ciclo escolar. Hay que checar, hay que considerar los contenidos y los PDA, los proyectos de los libros de texto y la organización de las actividades de aprendizaje. Vámonos a la sesión 4. Aquí solamente dice que hay que avanzar en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar.
y hay que incorporar la evaluación formativa. Hay que avanzar en la planeación didáctica mensual y la socialización con el colectivo docente. Presenten ya como producto de la cuarta sesión, que es el jueves 24, presenten su planeación didáctica mensual elaborada por grado y retroalimenten en colectivo los diferentes trabajos. Maestros, si este producto de la sesión 4 no está terminado, porque este producto es tan importante porque se supone que con este producto van a empezar a trabajar el primer mes de septiembre, el primer mes de septiembre. Entonces, tienen que presentar su planeación didáctica mensual elaborada por grado y retroalimentarla en el colectivo pues, de su consejo técnico. Ese es el propósito. Si este propósito no se cumple, maestros, el 28 de agosto yo no sé qué van a hacer. Nos vamos a la quinta sesión. Aquí dice que hay que construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente. A ver, ¿qué hemos aprendido? Vamos a hacer un recorrido de lo realizado en el proceso de conocimiento y apropiación de la nueva escuela mexicana y del fortalecimiento de la escuela pública. ¿Qué revisamos sobre la cancelación de la reforma del 2013? Yo no sé por qué dice 2013, debió de haber sido 2017. Debió de haber sido 2017. Reforma al artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación. ¿Qué reformas se hicieron? En el artículo 3º constitucional nos dice que educación debe de basarse en los avances científicos y estos proyectos, algunos proyectos de los escenarios aula escolar o comunitario no van relacionados con los avances científicos. Sobre el nuevo plan de estudios 2022, ¿qué aprendimos? ¿Cómo lo fuimos apropiando? Sobre los libros de texto gratuito, ¿qué conocemos? Pues en esta semana, porque los que tenemos ejemplos de libros de texto filtrados desde febrero, pues ya les dimos una ojeada, pero hay muchos maestros que no los tienen. Y sobre el nuevo funcionamiento de los consejos técnicos, ¿qué opinan sobre el nuevo funcionamiento de los consejos técnicos? Maestros, esto es todo. Pueden llevar a cabo la discusión con preguntas detonadoras, y vienen algunas preguntas detonadoras que habría que lanzarlas, y aquí vienen los insumos. Para esta quinta sesión, cada sesión trae sus insumos. Es la Constitución Política de Estados Unidos, Ley General de Educación. De la Ley General de Educación, lean el artículo 30, fracciones 1 y 2. Lean el artículo 30, fracciones 1 y 2, y en el 1 dice que los contenidos tienen que estar muy relacionados con matemáticas, y en el 2 dice que los contenidos tienen que estar muy relacionados con la lectoescritura. Así dice, lectoescritura. Bueno, el plan de estudio, los programas de estudio dicen que ya los van a publicar. Vamos a esperarnos que los van a publicar para antes de que inicien las clases. No tardan en salir. Consideraciones para esta primera sesión. Bueno, aquí en las consideraciones son algunos acuerdos para la siguiente sesión de consejo técnico, que seguramente será en septiembre. Se les recomienda recuperar los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación para dar continuidad a la planeación didáctica del siguiente mes. Yo creo que en septiembre, en el Consejo Técnico de septiembre, que creo que va a ser el último viernes de septiembre, ahí hay que volver a trabajar con la planeación didáctica del mes de octubre. En la próxima sesión ordinaria se les presentará para su conocimiento y revisión. ¿Qué se presentará para su conocimiento y revisión? Pues se van a presentar, y sin preparación para la primera sesión ordinaria, se le recomienda recuperar los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación para dar continuidad a la planeación didáctica del siguiente mes. En la próxima sesión ordinaria se les presentará para su conocimiento y revisión. Aquí viene, ¿qué se va a presentar? Bueno, la agenda temática de cada una de las sesiones ordinarias de todo el ciclo escolar, las normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y regularización y certificación de los alumnos, de las alumnos y los alumnos de la educación preescolar, que esas normas generales de evaluación, esas no, va a ser, va a ser un acuerdo, y ya, eso es lo que nos van a presentar. No han publicado un acuerdo que quite al acuerdo 140822, porque en el acuerdo 140822 decía, o dice, porque no lo han quitado, dice que en este ciclo escolar solamente van primero de preescolar, primero de segundo de primaria y primero de secundaria.
y es, y por lo que veo, están pidiendo que se utilicen ya los libros de texto con el plan de estudios 2022 y los programas que van a publicarlos antes para todos los ciclos escolares maestros, pero el acuerdo 140822, el acuerdo 140822 no nos dice que en el 2023, 2024, todos los grados de preescolar, primaria y secundaria vayan a llevar el plan de estudios. No lo dice. Tendrán que hacer otro acuerdo antes del 28, antes del 28 de agosto que inicien las clases, que tumbe a aquel acuerdo del 140822, al menos, déjenme volver, al menos que dice acuerdo por el que se establecen las normas generales para la evaluación. No, pues aquí nomás habla de evaluación, acreditación, promoción, regulación y certificación de las alumnos y de los alumnos. Aquí no habla de la este acuerdo no va a hablar, ese acuerdo no va a hablar del plan de estudios 2022 y de los programas, no va a hablar de eso. Maestros, es todo. Compartan este video. Este video dura 41 minutos. Este es el video que les dije, 487 y también va para YouTube. Nos vemos en el siguiente video.